Buenos días, y permíteme comenzar con una reflexión que me ha mantenido despierto durante las últimas semanas. Mientras revisaba los más recientes informes sobre la situación del narcotráfico en Colombia, me topé con una declaración que sacudió los cimientos del debate político nacional. Lo que voy a revelarte hoy no es solo una propuesta política más, sino un llamado desesperado que expone la cruda realidad de cómo las redes criminales han permeado las más altas esferas del poder. Imagina por un momento que los mismos líderes que prometen combatir el crimen organizado podrían estar, según estas acusaciones, alimentándose de sus ganancias. Esta no es ficción política, es la denuncia que ha estremecido a Colombia. Según mi análisis de las declaraciones más recientes del hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, estamos ante una propuesta que podría redefinir la lucha antinarcóticos en el hemisferio. Tomás Uribe ha lanzado una bomba política al proponer que fiscales colombianos y estadounidenses cooperen para extraditar a lo que él denomina los determinadores políticos del narcotráfico. Pero aquí viene lo verdaderamente explosivo. No está hablando de capos tradicionales, sino de figuras políticas de primer nivel, incluyendo al actual presidente Gustavo Petro y al senador Iván Cepeda. Lo que muchos medios no te han contado es la magnitud real de esta acusación. Según las cifras que he podido verificar, Colombia pasó de exportar 150 toneladas de cocaína en 2010 a la astronómica cifra de 1.500 toneladas en 2024. Un incremento del 900% que coincide, según estas denuncias, con cambios específicos en las políticas antidrogas implementadas por los gobiernos de Juan Manuel Santos y Gustavo Petro. Hoy exploraremos preguntas fundamentales que definen el futuro de Colombia. ¿Es realmente posible que líderes políticos de primer nivel estén comprometidos con redes de narcotráfico? ¿Cómo ha logrado el crimen organizado infiltrar las estructuras de poder hasta este punto? ¿Qué precedentes internacionales existen para la extradición de líderes políticos por vínculos con el narcotráfico? Y la pregunta más inquietante. ¿Estamos presenciando el nacimiento de lo que algunos analistas denominan un narcoestado en pleno siglo XXI? Para comprender la gravedad de estas acusaciones, debemos remontarnos a los orígenes del poder político del narcotráfico en Colombia. La percepción de que ciertos sectores de la izquierda colombiana mantienen vínculos históricos con grupos armados no surgió de la nada. Las raíces se extienden hasta los años 80 y 90, cuando el M-19, organización guerrillera de la cual formó parte el actual presidente Petro, estableció alianzas estratégicas que algunos analistas consideran determinantes en la configuración del panorama político actual. El contexto histórico es crucial para entender por qué estas acusaciones resuenan con tanta fuerza en sectores de la opinión pública. Durante la administración Uribe entre 2002 y 2010, Colombia experimentó una reducción significativa en los índices de violencia y producción de drogas. Los datos oficiales muestran que la exportación de cocaína se mantuvo en niveles relativamente controlados, situándose alrededor de las 150 toneladas anuales. Sin embargo, este panorama cambió drásticamente con las administraciones posteriores. La administración Santos, que se extendió de 2010 a 2018, implementó un enfoque diferente hacia la lucha contra las drogas, priorizando la negociación con las FARC sobre la confrontación directa. Este cambio de estrategia, según los críticos, creó un vacío de poder que fue rápidamente ocupado por nuevas estructuras criminales. Los datos que he analizado muestran un incremento sostenido en la producción de coca durante este periodo, llegando a alcanzar las 245.000 hectáreas cultivadas en 2017, según informes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La situación se agravó exponencialmente con la llegada de Gustavo Petro al poder. En 2022, su política de paz total, que incluye diálogos con múltiples grupos armados ilegales, ha sido interpretada por sus detractores como una capitulación ante el crimen organizado. Las cifras son contundentes. En 2024, Colombia alcanzó la cifra récord de 1.500 toneladas de cocaína exportadas, consolidándose como el mayor productor mundial de esta sustancia. Pero aquí es donde la narrativa se vuelve verdaderamente preocupante. Según las denuncias de Tomás Uribe, este incremento no es casual, ni resultado de políticas fallidas, sino parte de una estrategia deliberada para generar recursos que permitan la perpetuación de un proyecto político específico. La comparación que establece con otros regímenes socialistas de la región es particularmente reveladora. Los Castro tuvieron a la Unión Soviética y luego Venezuela. Chávez tuvo el petróleo. Maduro el narcotráfico. Petro y Cepeda necesitan las rentas del narcotráfico para atornillarse 20 años. Esta teoría cobra mayor credibilidad
Cuando analizamos los patrones de comportamiento de otros regímenes de la región, el caso venezolano es particularmente ilustrativo. Según informes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro han sido acusados de facilitar el tráfico de drogas como mecanismo de financiación del régimen. El Cartel de los Soles, como se le conoce a esta red, ha operado con impunidad desde las más altas esferas del poder. En Colombia, los indicios sugieren un patrón similar. La política de sometimiento implementada por el gobierno Petro ha resultado en acuerdos con estructuras criminales que, según sus críticos, más que desarticular estas organizaciones, las ha legitimado y fortalecido. El caso más emblemático es el de los acuerdos con el Clan del Golfo, que han sido interpretados por algunos analistas como una forma de cooptación estatal de estas estructuras. La propuesta de Tomás Uribe de involucrar a la justicia estadounidense no es casual. Estados Unidos ha demostrado una capacidad extraordinaria para investigar y procesar casos de narcotráfico que involucran a funcionarios de alto nivel. El caso más reciente es el del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por vínculos con el narcotráfico. Este precedente establece que ningún cargo político, por alto que sea, está por encima de la ley cuando se trata de combatir el crimen organizado. La reacción política a estas propuestas ha sido reveladora. Figuras como Paloma Valencia y María Fernanda Cabal han respaldado inmediatamente la iniciativa, argumentando que nunca más la impunidad para narcoterroristas. Valencia, en particular, ha señalado que las incautaciones con relación a la cocaína disponible son las más bajas de la década, evidenciando lo que considera una política antidrogas inexistente. Sin embargo, el timing de estas declaraciones no es casual. Coinciden con la condena del expresidente Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno, una decisión que ha polarizado aún más el panorama político colombiano. Tomás Uribe ha interpretado esta condena como parte de una estrategia para eliminar a la oposición democrática, estableciendo un paralelismo entre la persecución judicial de su padre y la presunta protección de estructuras criminales por parte del gobierno actual. Las implicaciones de estas acusaciones trascienden el ámbito político local. Si las denuncias de vínculos entre altos funcionarios del gobierno colombiano y el narcotráfico fueran ciertas, estaríamos ante una crisis de legitimidad democrática sin precedentes en la región. Colombia, tradicionalmente vista como un aliado estratégico de Estados Unidos en la lucha contra las drogas, se convertiría en un estado fallido controlado por intereses criminales. La comunidad internacional ha comenzado a tomar nota de estas denuncias. Informes recientes del Departamento de Estado estadounidense han expresado preocupación por el incremento exponencial en la producción de drogas en Colombia durante los últimos años. La suspensión de operaciones de erradicación forzosa y fumigación aérea, políticas emblemáticas del gobierno Petro, han sido interpretadas por Washington como señales de debilitamiento en la cooperación antinarcóticos. Desde una perspectiva geopolítica, el fortalecimiento del narcotráfico en Colombia tiene implicaciones regionales profundas. Las rutas de tráfico que se extienden desde Colombia hasta Estados Unidos, pasando por Centroamérica y México, han visto un incremento significativo en el flujo de drogas. Esto ha generado un aumento en la violencia en países como Ecuador, donde grupos criminales colombianos han establecido operaciones, y Honduras, donde la penetración del narcotráfico ha alcanzado niveles críticos. Pero la pregunta fundamental permanece: ¿es factible legalmente la extradición de funcionarios políticos en ejercicio por vínculos con el narcotráfico? La respuesta es compleja, pero no imposible. El Tratado de Extradición entre Colombia y Estados Unidos permite el procesamiento de funcionarios públicos por delitos relacionados con el tráfico de drogas, siempre que se cumplan ciertos requisitos procesales y se presenten evidencias suficientes. El precedente más relevante es el caso del expresidente panameño Manuel Noriega, quien fue extraditado y juzgado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. Aunque las circunstancias fueron excepcionales, el caso estableció que los jefes de Estado no son inmunes a la justicia internacional cuando se trata de crímenes relacionados con el tráfico de drogas. En el caso colombiano, la situación se complica por el fuero constitucional que protege al presidente y a otros altos funcionarios. Sin embargo, este fuero no se extiende a delitos cometidos antes del ejercicio del cargo, ni impide investigaciones por parte de autoridades internacionales. Si las autoridades estadounidenses decidieran iniciar investigaciones independientes basadas en evidencias de vínculos con el narcotráfico, podrían solicitar la extradición una vez termine el periodo presidencial. La propuesta de Tomás Uribe también incluye una dimensión temporal crítica. Al hablar de impedir que el narcorrégimen se atornille por 20 años, hace referencia a la posibilidad de que las estructuras de poder vinculadas al narcotráfico se consoliden de tal manera que sea imposible removerlas por medios democráticos tradicionales. Este fenómeno, observado en países como Venezuela y Nicaragua,
representa una amenaza existencial para la democracia colombiana. Los datos económicos respaldan parcialmente estas preocupaciones. Los ingresos generados por el narcotráfico en Colombia se estiman entre 10.000 y 15.000 millones de dólares anuales, una cifra que supera el presupuesto de varios ministerios combinados. Esta masa de recursos, si efectivamente está siendo canalizada hacia estructuras políticas específicas, representaría una ventaja competitiva decisiva en términos de financiación de campañas, compra de lealtades y cooptación de instituciones. La respuesta del gobierno ha sido predeciblemente defensiva. Tanto el presidente Petro como el senador Cepeda han descalificado estas acusaciones como parte de una campaña de desprestigio orquestada desde sectores de extrema derecha. Sin embargo, la ausencia de una refutación punto por punto de las cifras y tendencias presentadas ha sido interpretada por algunos analistas como una confirmación implícita de la gravedad de la situación. La situación se ha visto agravada por la percepción internacional de Colombia. Informes recientes de organizaciones especializadas en el monitoreo del narcotráfico han señalado que Colombia ha experimentado el mayor incremento en producción de cocaína de su historia reciente. Esta tendencia, combinada con la reducción en operaciones de interdicción y erradicación, ha generado alarma en capitales occidentales. La Unión Europea, tradicionalmente un aliado diplomático del gobierno colombiano, ha expresado preocupación por el incremento en el flujo de drogas hacia territorio europeo. Países como España, Francia y Bélgica han reportado incautaciones récord de cocaína procedente de Colombia, lo que ha tensado las relaciones diplomáticas y comerciales. Desde una perspectiva de seguridad nacional, el fortalecimiento del narcotráfico representa una amenaza multidimensional. No solo compromete la estabilidad interna del país, sino que erosiona la credibilidad internacional de Colombia como socio confiable en la lucha contra el crimen organizado. Esta pérdida de credibilidad tiene implicaciones directas en términos de cooperación internacional, acceso a mercados y flujos de inversión extranjera. El sector empresarial colombiano ha comenzado a expresar inquietudes sobre las implicaciones de estas denuncias. La posible inclusión de Colombia en listas de países de alto riesgo por lavado de activos y financiación del terrorismo podría tener consecuencias devastadoras para el sistema financiero nacional. Bancos internacionales podrían limitar sus operaciones con entidades colombianas, siguiendo el patrón observado con Venezuela e Irán. La comunidad académica también ha comenzado a pronunciarse sobre estas controversias. Universidades prestigiosas han organizado foros de análisis donde expertos en seguridad internacional han debatido la viabilidad de las propuestas de extradición. El consenso emergente sugiere que, aunque políticamente explosivas, estas propuestas tienen fundamentos legales sólidos en el derecho internacional. Mirando hacia el futuro, el desenlace de esta controversia podría definir el rumbo de Colombia para las próximas décadas. Si las acusaciones de vínculos con el narcotráfico se materializan en investigaciones formales, estaríamos ante una crisis institucional sin precedentes. Por el contrario, si estas denuncias resultan ser infundadas, podrían consolidar la narrativa oficial de 1900 años. Persecución política contra la oposición. Las próximas elecciones presidenciales de 2026 se perfilan como un referéndum sobre estas controversias. Los candidatos de oposición ya han comenzado a incorporar propuestas de intensificación de la lucha antinarcóticos en sus plataformas políticas, mientras que el oficialismo busca defenderse de estas acusaciones sin comprometer sus políticas de paz total. En mi análisis, basado en la evidencia disponible y las tendencias observadas, Colombia se encuentra en una encrucijada histórica. Las cifras sobre producción de drogas son innegables, así como el debilitamiento de las políticas antinarcóticos tradicionales. Sin embargo, la conexión directa entre líderes políticos específicos y estructuras criminales requiere evidencias más sólidas de las que actualmente están disponibles públicamente. La propuesta de cooperación judicial internacional presenta tanto oportunidades como riesgos. Por un lado, podría representar una herramienta efectiva para combatir la impunidad y desarticular redes de corrupción de alto nivel. Por otro lado, podría ser interpretada como una injerencia extranjera en asuntos internos, generando una polarización aún mayor en la sociedad colombiana. La experiencia internacional sugiere que los países que han logrado enfrentar exitosamente la penetración del narcotráfico en estructuras estatales han requerido un compromiso sostenido de múltiples sectores de la sociedad. El caso de Italia con la mafia, el de México con el narcotráfico y el de Estados Unidos con el crimen organizado, demuestran que estas batallas requieren décadas de esfuerzo coordinado entre instituciones judiciales, fuerzas de seguridad y sociedad civil. En Colombia, el desafío es particularmente complejo debido a la intersección entre narcotráfico, conflicto armado y polarización política. La superposición de estas tres variables ha creado un ecosistema donde los límites entre política, crimen y guerra se han difuminado peligrosamente.
Los efectos de esta difuminación son visibles en múltiples aspectos de la vida nacional. Las zonas rurales, tradicionalmente abandonadas por el Estado, han visto cómo estructuras criminales llenan vacíos de autoridad, proporcionando servicios básicos a cambio de protección para sus operaciones. Este fenómeno, conocido como gobernanza criminal, ha creado lealtades locales que trascienden las afiliaciones políticas tradicionales. Las Fuerzas Armadas colombianas, otrora reconocidas internacionalmente por su efectividad en operaciones antinarcóticos, han visto erosionada su capacidad operacional debido a restricciones políticas y presupuestarias. La suspensión de operaciones de fumigación aérea, una herramienta que había demostrado su efectividad durante la administración Uribe, ha sido interpretada por muchos oficiales como una capitulación ante los intereses del narcotráfico. El sistema judicial colombiano también ha experimentado transformaciones preocupantes. La CINI, creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, aunque diseñada para procesar crímenes del conflicto armado, ha sido criticada por algunos sectores como un mecanismo de impunidad para exguerrilleros que posteriormente se involucraron en actividades de narcotráfico. Esta percepción se ha agravado con casos emblemáticos, donde excombatientes han retornado a actividades ilegales sin consecuencias judiciales significativas. La sociedad civil colombiana, por su parte, ha mostrado signos crecientes de polarización en torno a estos temas. Organizaciones tradicionalmente defensoras de derechos humanos han adoptado posiciones que algunos interpretan como favorables a estructuras criminales, mientras que sectores empresariales y profesionales han expresado creciente alarma por la deterioración de la seguridad. Esta polarización se ha traducido en una erosión del consenso nacional, que tradicionalmente había existido en torno a la lucha contra el narcotráfico. Los medios de comunicación han jugado un papel controversial en esta dinámica. Mientras algunos medios han adoptado una línea editorial crítica hacia las políticas del gobierno actual, otros han sido acusados de servir como voceros de estructuras criminales. Esta fragmentación mediática ha dificultado la formación de una opinión pública informada sobre la real magnitud del problema. La Iglesia Católica, tradicionalmente una voz moral influyente en Colombia, también ha mostrado divisiones internas sobre cómo abordar el fenómeno del narcotráfico. Mientras algunos sectores eclesiásticos han respaldado los diálogos con grupos armados, otros han denunciado lo que consideran una normalización de actividades criminales. Esta división ha debilitado la capacidad de la institución religiosa para servir como mediadora en el conflicto. El sector educativo no ha sido inmune a estas tensiones. Universidades públicas, tradicionalmente espacios de debate académico libre, han experimentado episodios de violencia relacionados con la presencia de estructuras criminales en sus campus. La infiltración de recursos del narcotráfico en el financiamiento de movimientos estudiantiles ha sido denunciada por algunos académicos, aunque estas acusaciones han sido controvertidas. La comunidad empresarial internacional ha comenzado a reconsiderar sus inversiones en Colombia debido a la percepción de incremento en el riesgo país. Empresas multinacionales que habían establecido operaciones significativas en el país han expresado preocupación por la posible inclusión de Colombia en listas de países de alto riesgo financiero. Esta inquietud se ha traducido en una reducción en los flujos de inversión extranjera directa durante los últimos años. Los organismos multilaterales también han mostrado señales de alarma. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han condicionado algunos de sus programas de asistencia a mejoras demostrables en las políticas antinarcóticos. La Organización de Estados Americanos ha expresado preocupación por lo que considera un retroceso en los avances alcanzados por Colombia en materia de seguridad durante las décadas anteriores. El impacto en la economía nacional ha sido multifacético. Por un lado, los recursos del narcotráfico han generado una economía paralela, que distorsiona indicadores macroeconómicos tradicionales. Por otro lado, la percepción de riesgo ha incrementado los costos de financiamiento internacional y ha limitado el acceso a mercados de capitales globales. Esta dualidad ha creado una situación paradójica donde ciertos sectores de la economía muestran dinamismo, mientras otros experimentan contracción. Las regiones fronterizas han sido particularmente afectadas por estas dinámicas. La frontera con Venezuela se ha convertido en un corredor privilegiado para el tráfico de drogas, armas y personas. La debilidad del Estado venezolano ha creado un vacío de autoridad que ha sido ocupado por estructuras criminales transnacionales que operan con impunidad a ambos lados de la frontera. Esta situación ha generado crisis humanitarias recurrentes y ha complicado las relaciones diplomáticas entre ambos países. La frontera con Ecuador también ha experimentado una escalada en la violencia relacionada con el narcotráfico. Grupos criminales colombianos han establecido alianzas con organizaciones ecuatorianas, creando redes transnacionales que desafían la capacidad de respuesta de ambos estados.
El asesinato de autoridades locales y la intimidación de comunidades fronterizas han creado un clima de terror que facilita las operaciones criminales. La dimensión ambiental del problema también ha adquirido relevancia creciente. La producción de cocaína requiere el uso de químicos altamente contaminantes que han causado daños irreversibles a ecosistemas frágiles. La deforestación asociada con la apertura de laboratorios clandestinos y pistas de aterrizaje ha acelerado la destrucción de la selva amazónica colombiana. Estos impactos ambientales tienen implicaciones que trascienden las fronteras nacionales y han generado preocupación en la comunidad científica internacional. Las comunidades indígenas y afrocolombianas han sido particularmente vulnerables a la expansión de actividades de narcotráfico en sus territorios. La imposición de cultivos ilícitos ha alterado patrones culturales ancestrales y ha expuesto a estas comunidades a niveles de violencia sin precedentes. Los líderes comunitarios que se han opuesto a la presencia de estructuras criminales han sido sistemáticamente asesinados, creando un clima de terror que ha facilitado la consolidación territorial de estas organizaciones. La situación de las mujeres en zonas controladas por el narcotráfico también merece atención especial. La violencia sexual y la explotación económica se han convertido en herramientas sistemáticas de control territorial. Las redes de trata de personas operan con impunidad en estas zonas, alimentándose de la vulnerabilidad de indios y poblaciones desplazadas y comunidades marginadas. Los jóvenes rurales han sido particularmente susceptibles al reclutamiento por parte de estructuras criminales. La ausencia de oportunidades educativas y laborales legítimas ha facilitado la cooptación de menores de edad para actividades relacionadas con el narcotráfico. Esta dinámica ha creado un círculo vicioso donde cada nueva generación tiene mayor exposición a la criminalidad. El sistema de salud pública también ha experimentado los efectos de la expansión del narcotráfico. El consumo interno de drogas, tradicionalmente bajo en Colombia, ha experimentado un incremento significativo. Las redes de microtráfico han penetrado barrios urbanos populares, generando problemas de salud pública que el sistema no está preparado para enfrentar. Los centros de rehabilitación existentes son insuficientes para atender la demanda creciente. La corrupción judicial ha alcanzado niveles alarmantes en regiones donde el narcotráfico tiene mayor presencia. Jueces, fiscales y funcionarios judiciales han sido sistemáticamente intimidados o cooptados por estructuras criminales. Esta situación ha creado zonas de impunidad donde la aplicación de la ley es prácticamente inexistente. Los casos que logran llegar a juicio enfrentan obstáculos procedimentales que frecuentemente resultan en absoluciones o penas mínimas. Las fuerzas de policía locales han mostrado capacidades limitadas para enfrentar la sofisticación creciente de las organizaciones criminales. La diferencia en recursos tecnológicos y financieros entre criminales y autoridades ha creado una asimetría que favorece sistemáticamente a las estructuras ilegales. Los casos de corrupción policial han erosionado la confianza ciudadana y han facilitado la consolidación territorial de grupos criminales. El lavado de activos ha evolucionado hacia niveles de sofisticación que desafían las capacidades de detección del sistema financiero nacional. La utilización de criptomonedas, empresas fachada y operaciones comerciales legítimas ha permitido la legitimación de recursos del narcotráfico a escalas industriales. Esta sofisticación ha dificultado enormemente las labores de investigación y ha permitido la consolidación de imperios económicos de origen criminal. La captura del Estado por parte de intereses criminales ha seguido patrones observables en otros países de la región. La financiación de campañas políticas con recursos del narcotráfico, aunque difícil de probar, es una práctica que muchos analistas consideran generalizada. Esta situación ha creado redes de compromiso que trascienden afiliaciones partidistas y que explican la resistencia de muchos sectores políticos a implementar medidas antinarcóticos efectivas. La penetración en el sistema electoral ha adquirido dimensiones preocupantes. En regiones donde el narcotráfico tiene control territorial significativo, los procesos electorales han sido sistemáticamente manipulados. La intimidación de candidatos independientes, la compra de votos y la imposición de candidatos afines a intereses criminales han erosionado la legitimidad democrática en amplias zonas del territorio nacional. ¿Qué opinas sobre estas revelaciones? ¿Crees que Colombia está efectivamente transitando hacia lo que algunos analistas denominan un narcoestado? ¿O consideras que estas son acusaciones políticas sin fundamento real? ¿Has notado cambios en la percepción internacional de Colombia durante los últimos años? Me interesa profundamente conocer tu perspectiva sobre estos temas que definen el futuro de una nación entera. Si este análisis profundo te ha proporcionado información valiosa que no encontrarás en medios tradicionales, por favor considera darle un pulgar arriba. Tu apoyo me permite continuar investigando y develando estas verdades incómodas que otros prefieren ignorar.
No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte futuras investigaciones sobre los temas que realmente importan para el futuro de América Latina. Para profundizar en las estrategias geopolíticas de control de narrativa en la región, te recomiendo encarecidamente el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Y si te interesa entender mejor la metodología de análisis que utilizo en estas investigaciones, he preparado una clase especial gratuita disponible a través del primer enlace en la descripción o escaneando el código QR que ves en pantalla. No te la pierdas, es información que podría cambiar tu comprensión sobre cómo funcionan realmente las estructuras de poder en nuestra región.